Hoy te contaré una historia que muy pocos conocen, una historia que el tiempo, la arena y la negligencia enterraron bajo siglos de olvido. Pero aquí estamos, tú y yo, para levantar ese velo y descubrir un imperio que una vez desafió a los más grandes del mundo antiguo y que casi fue borrado por completo de la memoria humana. Si te apasiona la historia, si te gusta descubrir lo que nadie más cuenta, te pido un segundo para darle like a este video, suscribirte al canal y compartirlo con quien sabes que ama estas historias. Quédate hasta el final porque en los próximos minutos vamos a recorrer el ascenso, apogeo y desaparición de una civilización tan poderosa como misteriosa, los hititas. Y te aseguro algo, cuando llegues al final, vas a entender por qué estuvieron a punto de reescribir la historia y por qué su silencio fue tan ruidoso. Pero antes de comenzar, déjame hacerte una pregunta para los comentarios. ¿Alguna vez habías escuchado hablar de los hititas? ¿O será esta la primera vez que te topas con estos guerreros invisibles del pasado? Todo imperio nace con una chispa, pero a veces esa chispa no se nota hasta que es demasiado tarde. En el caso de los hititas, esa chispa prendió en una región aparentemente olvidada por los grandes relatos, Anatolia, lo que hoy es Turquía. Allí, hacia el siglo XVII a.C., entre montañas y mesetas, un grupo de tribus desconocidas empezó a tomar forma. Eran llamadas las gentes de Hatti, y aunque hablar de ellas no es común en libros de escuela, su historia está entretejida en los cimientos mismos de la civilización. Mientras Mesopotamia ya escribía sobre sus dioses en tablillas de arcilla y Egipto erigía pirámides hacia el cielo, los futuros hititas caminaban entre caminos de polvo, observando, aprendiendo, esperando su momento. Y aquí ocurre el primer detalle importante. Su silencio no era ignorancia, era estrategia. Mientras otros buscaban dominar, ellos observaban cómo dominaban. Recuerda esto, porque en el futuro esa capacidad de absorber, copiar y mejorar se volverá su arma más poderosa. Los primeros hititas no eran grandes reyes ni conquistadores, eran pastores, agricultores, artesanos. Sus lenguas eran indoeuropeas, un dato que no parece importante ahora, pero que siglos después será clave para entender cómo influenciaron a otras culturas mucho más conocidas. De hecho, muchas palabras que hoy usas, que hoy yo estoy diciendo, tienen raíces que los lingüistas han rastreado hasta ese origen, las lenguas indoeuropeas, de las cuales el hitita es una de las más antiguas que se han registrado por escrito. Pero no nos adelantemos. En aquellos primeros tiempos, los hititas aún no eran un imperio, apenas eran una red de comunidades dispersas. ¿Cómo pasaron de eso a convertirse en una potencia militar capaz de detener a los egipcios? Ese es el misterio que vamos a desentrañar. Y los hititas se expandieron lentamente, y lo hicieron no solo por la guerra, sino por algo mucho más sutil, la asimilación. Y este es un patrón que debes recordar. Ellos no destruían lo que encontraban, lo estudiaban, lo entendían, y luego lo integraban. Las ciudades que conquistaban no eran borradas del mapa, eran incorporadas a una estructura política flexible pero eficaz. La cultura de los Hatti originales, por ejemplo, fue absorbida por los nuevos gobernantes hititas, creando una identidad mixta. Los rituales religiosos, las costumbres locales, incluso la arquitectura, todo fue respetado y luego reconfigurado para servir a una causa mayor, la unidad. Lo que para otros reinos era una debilidad, permitir que otros influyeran en tu cultura, para los hititas fue una fortaleza, porque mientras más culturas asimilaban, más complejo y fuerte se volvía su identidad. Y esta estrategia, tan poco llamativa a simple vista, más adelante será lo que les permita resistir catástrofes que destruirán a imperios enteros. Guárdate eso, la flexibilidad cultural como escudo ante el colapso. Ya verás por qué más adelante. Ahora bien, no todo fue suave expansión. Como toda historia de poder, hubo líderes. Uno de los primeros fue Labarna I. Este nombre tal vez no te diga nada, pero en su tiempo, Labarna fue tan importante como cualquier faraón o rey sumerio. Él fue quien consolidó por primera vez un reino centralizado y se autoproclamó Gran Rey, un título reservado hasta ese momento para los gobernantes de las civilizaciones más influyentes del mundo antiguo. Esta proclamación no fue solo una etiqueta, fue un grito al mundo. Los hititas querían ser reconocidos, querían sentarse en la mesa de los grandes, y para eso necesitaban más que palabras, necesitaban una capital, un símbolo. Así nació Hattusa. Imagina una ciudad levantada entre las colinas de Anatolia, protegida
rodeada por murallas ciclópeas, con puertas monumentales adornadas con esfinges y leones tallados en piedra. Imagina calles perfectamente trazadas, depósitos de grano, archivos con tablillas escritas que aún hoy se pueden leer. Eso era Hattusa. No era solo una capital, era una declaración, un mensaje para el mundo que decía: estamos aquí y no nos iremos. Pero lo más impactante de Hattusa no fue su tamaño o su belleza, fue su organización, porque los hititas no solo construían ciudades, las planificaban, sistemas de agua, almacenamientos, templos y archivos, todo pensado con un propósito: mantener el orden en medio del caos del mundo antiguo. Y aquí viene otro punto clave. Mientras en Egipto el conocimiento estaba reservado para unos pocos escribas, en Hattusa el archivo real guardaba miles de tablillas que registraban cada detalle del gobierno, las guerras, los tratados, los rituales. Eran, sin saberlo, los bibliotecarios del futuro, y este detalle será fundamental para entender cómo, miles de años después, la historia hitita pudo reconstruirse casi desde las cenizas. Pero no nos adelantemos. El crecimiento del imperio hitita no fue lineal. Por el contrario, fue turbulento. Guerras internas, luchas de sucesión, traiciones dentro de la familia real. La centralización del poder era frágil, y en más de una ocasión, el reino estuvo al borde de la autodestrucción. Pero aquí aparece otro de sus talentos ocultos: la capacidad de reinventarse. Una y otra vez, cuando parecía que todo iba a colapsar, surgía un nuevo líder, una nueva estrategia, una nueva fusión cultural que mantenía viva la estructura. Esta resiliencia, esta capacidad de adaptarse sin perder el rumbo, será lo que más adelante los hará sobrevivir a una de las mayores guerras de la historia antigua, la guerra con Egipto. Pero eso es tema para otra parte. Antes de avanzar, debemos detenernos en un detalle que puede parecer menor, pero no lo es. Los hititas fueron de los primeros en experimentar con el hierro. Aunque en este punto de su historia no lograron explotarlo masivamente, ya empezaban a entender que ese metal tenía un potencial superior al bronce. Mientras el mundo entero dependía del bronce para armas, herramientas y comercio, los hititas miraban hacia el hierro, un metal más duro, más duradero, pero más difícil de controlar. Aún faltaban siglos para dominarlo por completo, pero los hititas ya habían dado el primer paso. Y aquí te dejo una semilla que germinará más adelante. Cuando el hierro se convierta en el rey de los metales, las civilizaciones que no supieron adaptarse colapsarán. Pero los hititas, ellos habrán dejado la fórmula escondida en sus tablillas, y siglos después, otras civilizaciones recogerán ese legado sin siquiera saber a quién le deben su ventaja tecnológica. Finalmente, hay algo más que los hititas hicieron mejor que nadie: la diplomacia. En una época donde las diferencias se resolvían con espadas, ellos comenzaron a firmar tratados, pactos con ciudades vecinas, alianzas matrimoniales, juramentos con dioses como testigos. Todo estaba registrado en sus tablillas. Pero uno de esos tratados, que todavía no mencionaré con detalle, se convertirá en el documento diplomático más antiguo de la humanidad que ha llegado hasta nuestros días. Recuerda este dato porque en unos capítulos más adelante, este tratado será el punto de inflexión que conectará a los hititas con el mismísimo Egipto faraónico. ¿Te imaginas una guerra entre Ramsés II y los hititas? Esa historia viene, y es una de las más fascinantes del mundo antiguo. Pero antes de eso, tenemos que conocer a un personaje que cambió el rumbo del imperio: Suppiluliuma. Anota bien ese nombre, porque cuando él aparezca en nuestra historia, todo lo que has conocido de los hititas hasta ahora va a parecer una simple preparación. Con él llega la conquista, la gloria, la guerra abierta, pero también el inicio del fin. Porque cuando el poder llega a su cima, solo queda una dirección por tomar. A veces, el destino de una civilización entera se decide cuando una sola persona toma el control. Un nombre, un rostro, una voluntad pueden cambiar la historia del mundo para siempre. Y para el imperio hitita, ese nombre fue Suppiluliuma Min. Quédate hasta el final porque en esta parte vas a entender cómo un rey pasó de ser una sombra entre muchos a convertirse en uno de los estrategas más peligrosos y ambiciosos de toda la Edad de Bronce. Pero también vas a descubrir cómo, sin saberlo, sus decisiones sembraron el principio del fin. Porque ningún ascenso al poder ocurre sin consecuencias. Y a veces, cuanto más
más alto se asciende, más mortal es la caída. Si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo. Esta historia se va a poner intensa. Suppiluliuma no nació rey, no nació héroe. Nació en una época caótica, donde los reyes hititas caían uno tras otro, devorados por traiciones, conflictos internos y una constante amenaza externa. Mitanni, un imperio rival, elegante y poderoso, que desde el noreste dominaba las rutas comerciales, los valles fértiles y parte de la influencia sobre Siria. Para los hititas, Mitanni era el rival más incómodo. Para Suppiluliuma sería el enemigo perfecto. Desde joven, Suppiluliuma fue distinto, inteligente, observador, feroz. Aprendió el arte de la política antes que el de la espada. Sabía que en la corte real no sobrevivía el más fuerte, sino el más astuto. Cuando llegó al poder, no lo hizo por accidente. Lo hizo eliminando obstáculos, consolidando alianzas, manipulando los hilos del poder con una precisión quirúrgica. Y cuando finalmente se sentó en el trono, no buscó estabilidad, buscó conquista. Y aquí comienza una de las campañas militares más audaces del mundo antiguo. Suppiluliuma sabía que para transformar a los hititas en un verdadero imperio, debía arrebatarle a Mitanni lo que más valoraba, sus vasallos. Siria estaba llena de ciudades-estado ricas, estratégicas y autónomas. Ugarit, Carchemish, Alepo, nombres que hoy suenan antiguos, pero que en su tiempo eran joyas del comercio. Si lograba someterlas, todo el equilibrio de poder en el cercano oriente cambiaría. Y lo hizo, pero no con fuerza bruta, con diplomacia disfrazada de amenaza. Suppiluliuma envió embajadores, ofreció protección, prometió respeto a las costumbres locales, y cuando eso no funcionaba, enviaba ejércitos. Uno tras otro, los reinos sirios comenzaron a caer o a rendirse voluntariamente. Alepo, una de las ciudades más codiciadas, fue tomada y reconstruida como base del poder hitita en el sur. Cada victoria consolidaba su reputación como el rey que no se detiene. Los escribas de Hattusa comenzaron a registrar sus campañas como si fueran epopeyas divinas. Era como si los dioses mismos marcharan con él. Pero no era solo estrategia militar, era control narrativo. Suppiluliuma entendía algo que muchos reyes no comprendían, que las guerras no se ganan solo en el campo de batalla, sino en la mente de los enemigos. Cada ciudad tomada era acompañada por una nueva inscripción, una nueva leyenda, una nueva historia que lo presentaba como el gran rey protector o el destructor implacable. Y esta dualidad era su arma más poderosa. Recuerda esto para entender por qué más adelante incluso los enemigos más grandes de su época buscarían aliarse con él. Uno de los momentos más dramáticos de su reinado ocurrió cuando el imperio Mitanni, debilitado por sus propias guerras internas, cometió el peor error posible: subestimarlo. Pensaron que el rey hitita era simplemente otro oportunista más, que su expansión sería temporal, que su ejército era numeroso, pero no indestructible. No podían estar más equivocados. Suppiluliuma organizó una campaña relámpago y arrolló las tierras de Mitanni. Ciudad tras ciudad cayó. La nobleza mitania fue desplazada, ejecutada o asimilada. Los territorios más importantes del imperio pasaron a manos hititas. Fue un golpe maestro. Pero aquí viene un giro inesperado, porque mientras Mitanni se desmoronaba, otra superpotencia comenzaba a mirar con recelo: Egipto. Sí, los faraones ya conocían a los hititas, pero ahora, con Suppiluliuma a la cabeza, el equilibrio regional se rompía. Siria, antes dividida, estaba casi completamente bajo control hitita, y eso amenazaba el comercio, las rutas y, lo más importante, el prestigio egipcio. Y justo cuando parecía que la guerra con Egipto era inevitable, ocurrió algo tan extraño, tan inusual, que incluso los propios escribas hititas lo registraron con sorpresa. Una carta enviada directamente desde Egipto. La reina viuda del faraón, Ankesenamun, escribió a Suppiluliuma pidiéndole que enviara a uno de sus hijos para casarse con ella y convertirse en faraón de Egipto. Sí, lo escuchaste bien. Egipto, la tierra de los dioses, pidió un príncipe hitita como rey. ¿Cómo es posible algo así? Pues bien, tras la muerte repentina de Tutankamón, Egipto estaba al borde del caos. No había heredero. Los sacerdotes y generales se disputaban el trono. La reina temía que el país cayera en manos de un usurpador, así que recurrió al único hombre que parecía tener poder suficiente para protegerla, al rey de los hititas. Suppiluliuma, al leer la carta,
dudó. Era una oferta extraordinaria, pero también una posible trampa. Al final, accedió. Envió a su hijo Sanansa hacia Egipto, pero Sanansa nunca llegó. En el camino, fue asesinado. Algunos dicen que fue una emboscada, otros que fue un golpe de estado encubierto. Sea como sea, fue un insulto mortal. Suppiluliuma estalló de furia. Lanzó una invasión sobre las fronteras egipcias en Siria, tomó prisioneros, arrasó fortalezas y extendió aún más el dominio hitita. Pero esta victoria tendría un precio altísimo, porque entre los prisioneros egipcios venía algo invisible, algo silencioso, una enfermedad, una peste. Los textos hititas dicen que poco después de esa campaña, los soldados empezaron a morir, luego los oficiales, luego los nobles y finalmente el propio Suppiluliuma. La gran peste barrió con todo. En pocas semanas, el imperio perdió a su rey, a su heredero y a gran parte de su estructura de gobierno. Fue un golpe devastador. Y aquí debes prestar atención, porque esta historia marca el inicio de una maldición que perseguirá al imperio hitita hasta su final. Una peste, nacida del rencor, trajo el principio del fin. Y es irónico, porque fue el momento de mayor poder el que abrió la puerta al colapso. Suppiluliuma y murió, pero su legado permaneció. Las ciudades conquistadas, los tratados firmados, las leyendas escritas en piedra, todo eso construyó el cimiento de lo que sería el período de oro del imperio. Pero sin él, la estructura se volvió inestable, y aunque sus hijos intentaron mantener el control, el mundo ya estaba cambiando. Egipto se rearmaba, Asiria comenzaba a crecer, y las migraciones, los pueblos del mar, el hierro, todo eso se acercaba. En la siguiente parte, te contaré cómo los hijos de Suppiluliuma intentaron contener lo inevitable, cómo lucharon guerras imposibles, firmaron tratados históricos y enfrentaron enemigos que ni siquiera podían entender. Si te impactó esta parte, espera a ver lo que viene, porque cuando un imperio alcanza su cima, la única pregunta que queda es ¿cuánto tardará en caer? Pero antes de llegar a eso, alto ahí. Si has llegado hasta este punto de la historia, es porque este relato te atrapó tanto como a nosotros contártelo. Así que, si te está gustando el video, este es el momento perfecto para que le des un like, te suscribas, y si amas a tu mamá, bueno, ya sabes lo que tienes que hacer. Ahora sí, seguimos con lo más épico. Volvamos al punto clave. Tras la muerte de Mursili II, su hijo Muwatalli II heredó el trono, y aquí comienza una de las etapas más épicas y tensas de todo el imperio, la confrontación directa con Egipto. Muwatalli sabía que la expansión tenía un límite, que los grandes imperios no podían coexistir sin conflicto, y que Siria, con sus rutas comerciales y ciudades estratégicas, era la línea de fuego. En el año 1274 a.C. ocurrió la batalla de Kadesh, uno de los enfrentamientos más famosos y mejor documentados de la historia antigua. El ejército hitita, liderado por Muwatalli, se enfrentó al poderoso faraón Ramsés II en una lucha por el control de Siria. Y aquí es donde todo se mezcla: el legado de Suppiluliuma, la diplomacia de Mursili, el poder militar de Hatti. Todo estalla en un solo día de combate. Aunque Egipto reclamó la victoria en sus monumentos, la realidad fue diferente. Muwatalli logró contener al ejército egipcio, proteger sus posiciones y demostrar que Hatti no sería doblegado. Fue un empate estratégico, pero una victoria moral para los hititas. Sin embargo, esa batalla también trajo un precio. Muwatalli, aunque victorioso, murió poco después, y el trono volvió a estar en disputa. Su hijo, Urji-Teshub, intentó gobernar, pero fue derrocado por su tío Hattusili III, un hombre astuto, con experiencia militar, y decidido a mantener el legado de su familia a cualquier costo. Y aquí llega uno de los momentos más curiosos de toda esta historia. Hattusili, a pesar de haber usurpado el trono, no lo hizo por ambición ciega, sino por estabilidad. Escribió cartas, tratados y memorias donde explicaba que su acción fue necesaria para salvar el imperio. En sus propias palabras, si el reino caía en manos inexpertas, Hatti sería devorada por sus enemigos. Y quizás tenía razón, porque durante su reinado, Hattusili III firmó el Tratado de Paz de Kadesh, el primer tratado internacional reconocido de la historia, entre él y Ramsés II. Un tratado grabado en piedra, sellado con respeto mutuo, donde Egipto y Hatti acordaban no atacarse, intercambiar embajadas
y protegerse ante enemigos comunes. Fue el último gran momento diplomático del imperio hitita. Pero, como ya sabes, nada dura para siempre, porque mientras el rey firmaba tratados, las tierras se agotaban, los pueblos migraban, el hierro comenzaba a reemplazar el bronce, y desde las costas del Mediterráneo se acercaba una fuerza que lo cambiaría todo: los pueblos del mar. En la siguiente parte descubrirás cómo esta nueva amenaza desató un colapso en cadena que arrasó con imperios completos, cómo las ciudades hititas ardieron, cómo las tablillas se rompieron y cómo el nombre de Hati desapareció durante siglos de la memoria humana. Todo lo que viste hasta ahora era solo la preparación para la caída más épica del mundo antiguo. El mundo que heredaron los hijos de Suppiluliuma era inmenso, poderoso y profundamente inestable. A simple vista, el imperio hitita parecía haber alcanzado la gloria absoluta. Desde los montes de Anatolia hasta las tierras doradas de Siria, desde los límites con Asiria hasta las puertas del Nilo, el nombre de Hati imponía respeto, miedo y diplomacia. Pero bajo esa superficie, algo crujía, y recuerda esto, porque más adelante, esas fisuras invisibles se convertirán en grietas mortales. Tras la muerte del gran Suppiluliuma por la peste traída de Egipto, el trono fue heredado por su hijo Arnuwanda II, un hombre culto, preparado, pero debilitado física y emocionalmente por la misma enfermedad que mató a su padre. Su reinado fue breve, casi simbólico. Gobernó como una sombra, atrapado entre el peso de su legado y el veneno silencioso que había entrado al imperio. Pronto, también él murió. Entonces, el peso del mundo cayó sobre los hombros de Mursili II, el hermano menor. Era joven, inexperto, y fue recibido con escepticismo por la corte y por los enemigos. Pero lo que nadie esperaba es que sería uno de los reyes más resilientes de toda la historia hitita. Mursili tenía algo que pocos reyes tenían: un corazón que no se quebraba ante la presión y una mente que aprendía de la tragedia. Su primera misión no fue expandir el imperio, sino salvarlo del colapso. Porque justo cuando subió al trono, todos los enemigos vieron su juventud como una señal de debilidad. Los cascas atacaron desde el norte, los arameos desde el este, y en Siria, ciudades vasallas como Ugarit o Carchemish comenzaron a mostrar signos de rebelión. Incluso Mitanni, a pesar de estar fragmentado, resurgía con líderes disidentes. Era como si todo lo que había construido Suppiluliuma se desmoronara. Pero Mursili II no retrocedió, no se rindió. Organizó campañas militares rápidas, disciplinadas, estratégicas. En menos de 2 años, repelió las amenazas del norte, estabilizó las fronteras del sur y reconquistó ciudades clave. Lo que parecía una caída inevitable se convirtió en una recuperación inesperada. Es aquí donde muchos historiadores dicen que el imperio fue salvado no por el conquistador, sino por el restaurador, por un joven que entendió que el poder real no se hereda, se demuestra. Y justo cuando todo parecía estabilizarse, Mursili hizo algo crucial. Escribió. Dejó registros detallados de sus campañas, sus emociones, sus miedos. Estos textos, conocidos como los Anales de Mursili, no solo son documentos históricos, son confesiones humanas. En ellos habla de su dolor por la peste, su rabia por la traición egipcia y su amor por la tierra de Hati. Y aquí viene algo clave. Esos textos revelan que, incluso en la cúspide de su poder, Mursili sospechaba que algo mayor, más oscuro, se avecinaba. Recuerda esto, porque más adelante, cuando el imperio comience a romperse, entenderás por qué estas sospechas eran una advertencia y no paranoia. Durante su reinado, el imperio logró algo sorprendente. Firmó tratados con Babilonia, fortaleció relaciones con Ugarit y restableció el respeto internacional. Uno de los documentos más fascinantes de esta época es el tratado con Ramsés II, el faraón egipcio. Sí, el mismo Ramsés que más adelante enfrentaría a los hititas en la batalla más famosa del mundo antiguo, Kadesh. La historia de los hititas parecía haber encontrado por fin un equilibrio. Tras guerras interminables, epidemias devastadoras, traiciones internas y alianzas impensadas, el tratado entre Hattusili III y Ramsés II ofrecía un respiro que muy pocos imperios de la Edad del Bronce pudieron darse el lujo de disfrutar. Era un momento de diplomacia,
de recuperación, pero también de falsa calma, porque, como te advertimos antes, había algo que se estaba gestando en las sombras, y ese algo estaba a punto de arrasar con el mundo conocido. Todo comenzó con señales que, en su momento, no parecían significar mucho. Algunas cosechas fallaban en el sur. Los comerciantes que llegaban desde el mar traían historias extrañas sobre saqueos y ciudades quemadas, y los mensajes enviados desde regiones costeras llegaban cada vez con más retraso, o simplemente no llegaban. Recuerda esto, porque más adelante la falta de comunicación será tan peligrosa como un ejército enemigo. Fue durante el reinado de Tudalía IV, hijo de Hattusili III, que el mundo comenzó a desmoronarse. A simple vista, su gobierno fue competente. Impulsó reformas agrícolas, construyó represas, templos, fortaleció alianzas, pero su error no fue gobernar mal. Su error fue no ver venir lo inevitable, porque desde el oeste y el sur del Mediterráneo avanzaba una tormenta humana. Los historiadores modernos los llaman los pueblos del mar, una coalición de etnias, culturas, guerreros sin patria y refugiados con hambre de tierra, que arrasaron con ciudades costeras, cruzaron las islas y llegaron como una ola imposible de detener. Y recuerda esta palabra, ola, porque eso fue exactamente lo que sucedió. No fue una guerra normal, fue un tsunami de caos. Las ciudades hititas empezaron a caer una por una. Primero las del oeste, como Tarhuntasa, luego las del sur, como Carchemish. Los mensajes enviados desde estas regiones hablaban de enemigos sin rostro, de pueblos enteros que llegaban en barcos, incendiaban, saqueaban y desaparecían sin dejar rastro. Tudalía intentó responder con tropas, pero el ejército hitita ya no era el de Suppiluliuma. Era más lento, más costoso de mantener y estaba demasiado disperso. Además, un factor letal se sumó a la ecuación: el cambio climático. Sequías prolongadas, cosechas arruinadas y un hambre masiva comenzaron a quebrar la base misma del imperio. Y aquí es donde todo se conecta. ¿Recuerdas esas reformas agrícolas de Tudalía? Fueron hechas precisamente porque el clima ya no era el mismo, porque las lluvias eran erráticas. Los suelos se endurecían y la gente comenzaba a migrar en masa. El imperio estaba perdiendo su alimento, su fuerza y su voluntad. Y entonces ocurrió lo impensable. La capital, Hattusa, fue abandonada. No saqueada, no conquistada, abandonada por su propia gente. Las tablillas quedaron sin copiar, los templos sin sacerdotes, las murallas sin defensores. Y la ciudad sagrada de los reyes hititas, la misma que siglos antes había sido el corazón de un imperio, se convirtió en una ciudad fantasma. Los últimos registros escritos datan de aproximadamente el año 1200 de Cristo. Después de eso, silencio, un vacío histórico. Las tablillas dejaron de escribirse, las rutas comerciales se esfumaron. Las ciudades vasallas, como Ugarit, enviaban cartas desesperadas a Hatti, que nunca fueron respondidas. Una de las más estremecedoras dice: ¿por qué no respondes? Nuestros enemigos están aquí, nos están destruyendo. Pero nadie contestó, nadie pudo. Y aquí viene lo más impactante. Durante siglos, nadie supo que los hititas habían existido. Ni los griegos, ni los romanos, ni los persas hablaban de ellos. Era como si el imperio más poderoso de Anatolia nunca hubiera estado ahí, como si Hatti hubiera sido borrado del mapa y de la memoria colectiva. Pero, ¿cómo es posible que un imperio así desaparezca sin dejar huella? Bueno, no exactamente sin dejar huella. Aunque la historia olvidó su nombre, las piedras no mintieron. En el siglo XIX, arqueólogos europeos comenzaron a encontrar extrañas ruinas en Turquía, ciudades enormes, con murallas ciclópeas, templos majestuosos y tablillas escritas en un idioma que nadie podía leer. Durante décadas los llamaron el pueblo de las piedras desconocidas, hasta que finalmente se descifró su escritura y los nombres salieron a la luz: Suppiluliuma, Mursili, Hattusili, Hatti. Habían regresado. Fue como encontrar una civilización perdida, como si una voz del pasado gritara desde la piedra: aquí estuvimos. Los hititas, los olvidados del bronce, volvían a ser parte de la historia humana. Y aquí es donde todo cobra un nuevo sentido, porque todas esas decisiones del pasado, todos esos tratados, batallas, errores y victorias no fueron en vano. Fueron parte de una historia tan épica, tan humana, tan brutal y conmovedora, que sobrevivió miles de años, escondida
escondida en el polvo, esperando ser contada otra vez. En la próxima y última parte vas a entender por qué la caída de los hititas no fue solo el final de un imperio, sino el inicio de un nuevo mundo, uno con nuevas potencias, nuevos dioses y nuevas memorias, pero con un vacío que nunca fue llenado del todo, porque cuando los hititas cayeron, el mundo antiguo cambió para siempre. El mundo había cambiado, con la caída de Hattusa, con el silencio repentino de las tablillas, con las ciudades devoradas por el fuego y los templos convertidos en ruinas. Algo más que un imperio se extinguía. Caía un orden, una forma de entender la civilización, un equilibrio construido durante siglos de alianzas, guerras, traiciones y milagros diplomáticos. Los hititas no solo eran un pueblo poderoso, eran el engranaje central de un mecanismo que sostenía el mundo conocido. Y aquí es donde te pedimos que recuerdes algo esencial que dijimos en la primera parte. Hati no surgió como un simple conquistador, surgió como un puente entre Oriente y Occidente, entre Egipto y Mesopotamia, entre el caos y la administración. Esa cualidad de ser mediadores, de absorber dioses de todos los pueblos, de construir sobre lo que otros habían abandonado, esa cualidad fue su mayor fuerza, pero, irónicamente, también sería su ruina, porque cuando se construye un sistema basado en el control de muchas culturas diferentes, el equilibrio se mantiene solo mientras todos los extremos estén conectados, y cuando los hilos empiezan a romperse, por hambre, por migraciones, por catástrofes naturales, por guerras, todo el tejido se deshace. Eso fue lo que pasó. La red colapsó, y con su colapso, no cayeron solo los hititas, también Egipto entró en crisis. Babilonia fue saqueada, Ugarit desapareció, Micenas fue quemada. En menos de un siglo, todas las grandes civilizaciones de la Edad del Bronce colapsaron, como si alguien hubiera apagado la luz del mundo antiguo. Lo que antes era un mapa repleto de reinos, rutas y alianzas, se volvió un desierto de ruinas y vacío. Y aquí está lo más impactante. Este colapso fue tan profundo que provocó un retroceso de varios siglos. La escritura se perdió en muchas regiones, la arquitectura monumental desapareció, las conexiones diplomáticas, las rutas comerciales, las tecnologías agrícolas, todo eso se fue. Lo que vino después fue un tiempo oscuro, fragmentado, de pequeños pueblos tratando de sobrevivir entre los escombros del pasado. ¿Y sabes qué fue lo único que sobrevivió del todo? El silencio. Durante siglos, los hititas no fueron recordados. Su nombre no aparecía en los relatos griegos ni romanos. Su lengua se extinguió. Sus templos fueron enterrados por la tierra. Los dioses que adoraban fueron olvidados. Y los grandes reyes que firmaron tratados con Ramsés, que humillaron a Egipto en Kadesh, que levantaron ciudades imposibles en la montaña, fueron reducidos a polvo. Pero entonces llegó el siglo XIX, y con él la curiosidad volvió a despertar. En las tierras altas de Anatolia, unos arqueólogos encontraron algo extraño. No eran piedras griegas ni ruinas romanas, no eran inscripciones egipcias, eran tablillas con una escritura desconocida, en una lengua que nadie hablaba. Había sellos reales, nombres irreconocibles, mapas, rituales, dioses. Era como encontrar un mundo enterrado en otro, y poco a poco el misterio comenzó a desvelarse. Las tablillas fueron traducidas, las murallas fueron reconstruidas en los mapas, los nombres resucitaron. Mursili, Suppiluliuma, Hattusili, Tudhaliya eran reales, y sus historias estaban allí, esperando que alguien las escuchara. Y aquí, querido espectador, está lo más hermoso de todo esto. La historia no muere cuando cae un imperio, muere cuando dejamos de contarla, pero si la recuperamos, si la traemos de vuelta a la vida, si hablamos de esos reyes, de esas batallas, de esas decisiones que cambiaron el mundo, entonces vuelven a existir, porque mientras alguien los recuerde, los hititas no están del todo muertos. Recuerda lo que te dijimos en la primera parte. Este pueblo fue olvidado por milenios, borrado de los relatos, escondido por la misma historia que ayudaron a construir. Pero aquí estás tú, viendo este video, escuchando su historia, reviviendo su legado. ¿Y sabes por qué eso es importante? Porque hay una lección aquí que va mucho más allá de la arqueología, de la historia, de las tablillas. Es una lección sobre la fragilidad, sobre cómo incluso los imperios más poderosos pueden desaparecer, sobre cómo la arrogancia de creer que nada va a cambiar siempre se paga. Los hititas fueron grandes,
sabios, estratégicos, pero ni siquiera ellos pudieron detener el cambio climático, ni la migración masiva, ni la destrucción sistémica. Y eso debe hacernos reflexionar, porque el mundo moderno no es tan distinto. Pero también hay otra lección, aún más poderosa. Una lección sobre la memoria, porque aunque los hititas desaparecieron, su historia sobrevivió. Y ahora que tú la conoces, ahora que sabes quiénes fueron, qué construyeron, cómo amaban, cómo luchaban, cómo cayeron, ellos siguen vivos, no como un imperio, sino como un símbolo de que toda civilización debe recordar su historia, que el olvido es el enemigo más peligroso, que cada piedra tiene algo que decir, que cada tablilla puede contener un universo, y que, aunque el polvo del tiempo cubra los nombres, siempre habrá quienes escuchen, quienes redescubran, quienes cuenten la historia una vez más. Así que, si este viaje por la historia de Hati te conmovió, si aprendiste algo, si sentiste que reviviste junto a sus reyes, que caminaste entre sus templos, que viste el fuego y la gloria, te invitamos a que compartas este video, a que le cuentes a alguien más sobre ellos, a que no dejes que el silencio vuelva a ganar. Y claro, suscríbete al canal si te apasiona la historia como a nosotros. Aquí vas a encontrar muchas más civilizaciones olvidadas, personajes épicos y relatos que merecen ser contados. Historias como esta, historias que nadie te cuenta, pero que nunca deberías olvidar. Gracias por acompañarnos en esta travesía a través de los siglos. Nos vemos en el próximo video, porque esto apenas comienza.